Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida a tu canal Palabras con Propósito. Que el Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe en este precioso día. Y bueno, pues en esta ocasión quiero hablar un poco sobre uno de mis personajes favoritos, hablando de la historia bíblica, quien fue el apóstol Pablo. ¿Y por qué el apóstol Pablo? Pues porque a ese hombre Dios lo usó de una manera muy impresionante y fue quien escribió casi la mayor parte del Nuevo Testamento, que quedó como manual para nosotros en estos últimos tiempos. Para los que no conozcan la historia de Pablo, pues voy a dar una breve explicación. Antes de su conversión, su nombre era Saulo. Saulo se dedicaba a perseguir y a consentir la muerte de muchos cristianos. ¿Por qué? Pues porque él estaba muy apegado a su religión y la defendía a capa y espada, porque no permitía que nadie viniera a cambiar su manera de pensar o su manera de vivir en ese sentido. Incluso le estuvo presente cuando se le dio muerte a uno de los más fervientes seguidores de Jesús, quien mantuvo su fe firme hasta el final y quien fue Esteban. Esteban fue apedreado y como se lo decía, el apóstol Pablo estuvo presente cuando sucedió todo eso. Después, en una ocasión, caminó a Damasco, justamente persiguiendo un grupo de cristianos, de creyentes. El apóstol Pablo fue envuelto por un torbellino que lo hizo caer del caballo, quedando ciego. Después escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él asustado contestó diciendo: ¿Quién eres, Señor? Y esa voz le respondió diciendo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Después de ahí, Saulo fue totalmente otro porque tuvo un verdadero encuentro con Jesús. Y bueno, justamente es lo que vemos el día de hoy. Muchas personas, muchos Saulos que viven pegados de su religión y defienden a capa y espada su religión, pero no tienen un encuentro con Cristo. Es por eso que es necesario que no estés abrazado o abrazada de tu religión, sino que conozcas a Cristo, que te acerques a Él. ¿Y cuál es la mejor manera de conocerle? Pues a través de su palabra, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que quien no lee la Biblia no conoce a Dios, porque así no sabrá jamás qué es lo que le gusta o qué es lo que le disgusta. Quien lee la Biblia, pues se le abren los ojos a la verdad. Por eso, si tú no eres una persona que mantiene una vida de lectura bíblica, te invito a que lo comiences a hacer para que así conozcas a tu Creador. Y bueno, pues volviendo al tema del apóstol Pablo, pues a mí me llama mucho la atención una de las cartas que él escribió a Timoteo. Él escribió primera y segunda de Timoteo, obviamente. ¿Y quién era Timoteo? Pues era un hombre, un discípulo de Pablo, que Pablo, a pesar de que no se casó, él lo quería como un hijo. Pablo escribió estas cartas estando en la cárcel poco antes de su muerte, entre el año 64 o 65 después de Cristo, y él sabía que iba a morir. Por eso él escribió estas cartas urgentemente para que Timoteo supiera qué pasaría al final, y justamente como lo dije, eso quedó como manual para nosotros. Y pues voy a leer específicamente segunda de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 5, así es de que te invito a que tú lo compruebes con tu propia Biblia. Yo voy a tratar de leer en la Biblia con un lenguaje más actual para que sea más comprensible. Y bueno, pues veamos, y tú vas a juzgar con lo que te voy a leer si estamos o no en los últimos tiempos. O digamos, él dice aquí en los últimos días, pero bueno, yo siempre digo que ya estamos en los últimos segundos del reloj cronológico de Dios. Leamos entonces la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos y serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Muy fuerte esta carta que escribió el apóstol Pablo.
Y a mí justamente me llama mucho la atención porque sí o no estamos viendo todas estas características que menciona aquí el apóstol Pablo en este tiempo. Lo primero que dice es de que, pues, que iban a haber tiempos muy difíciles en estos últimos días. ¿Por qué? Pues porque la gente tendrá amor por sí misma y por su dinero, es lo primerito que dice. Y justamente lo que vemos hoy, hay gente que se ama muchísimo a sí misma, eh, se toman sus fotos. Hay hombres que se la pasan en el gimnasio, invierten su tiempo en el gym para tener un cuerpo escultural y pues la vanidad los tiene doblegados, ¿verdad? Yo no digo que sea malo hacer ejercicio, eso es muy bueno, mantener una vida saludable es bueno, y el gimnasio y todo eso es súper bien, pero siempre y cuando no pongamos nada antes que a Dios, ¿verdad? Hay muchos que pues más bien su tiempo lo invierten siempre en el gimnasio para que vean ese cuerpo escultural, se aman, se ven en el espejo y se aman mucho, incluso se toman, les digo, sus selfie y la ponen en las redes sociales para que la gente pueda ver el cuerpazo que tienen, ¿verdad? Eso es amarse a sí mismos. Y también dice que tendrán amor más por el dinero, justamente también lo que vemos el día de hoy, porque mucha gente nada más piensa en hacer y atesorar y tener y nunca está conforme con lo que tiene, sino que siempre quiere más y todo ese amor por el dinero los hace olvidarse de Dios. También yo no digo que sea malo trabajar y tener ilusiones, claro que eso es bueno, pero vuelvo a lo mismo, siempre y cuando no pongamos en primer lugar todo eso, primero Dios y luego lo demás. Entonces, pues es lo que estamos viendo, ¿verdad? También dice que serán fanfarrones y orgullosos. Hay mucha gente fanfarrona y orgullosa. ¿Por qué? Porque quieren hacerse notar que ellos pueden, aunque no tengan dinero, quieren hacerse notar que ellos sí pueden, que ellos tienen, aunque después paguen la cuenta para hacerse notar, ya después anden preocupados en cómo van a pagar ciertos, ciertas cosas que tienen que pagar, ¿verdad? Y dice que también serán orgullosos. Ahorita vemos mucho orgullo de parte de la gente. Hay muchos que hasta pisotean al prójimo porque el orgullo los está dominando. Y también, ¿qué clase de orgullo? Esto también se aplica porque piensan que no necesitan a Dios. Dicen, yo he hecho esto porque yo lo he hecho, porque yo he trabajado, mi Dios no me ha dado nada. Eso es ser orgulloso también, el no reconocer que las fuerzas que tenemos y con las que trabajamos es porque Dios no las da, ¿verdad? Y sigue diciendo aquí, se burlarán de Dios. Esto a mí me llama mucho la atención también porque en las redes sociales últimamente, incluso en uno de los Juegos Olímpicos, se vio cómo hicieron bofa de la Santa Cena, del cuadro de la Santa Cena. No sé si tú llegaste a ver esto, pero desafortunadamente sí hay personas con otras preferencias, por no decir otra cosa, han hecho burlas hasta de Jesús, se visten de Jesús llevando una cruz y haciendo muecas, que la verdad en lo personal a mí me da mucho coraje ver esa clase de videos, por eso mejor le apago, me da mucha tristeza, pero aparte también pido por esas personas que se arrepientan porque no saben que van camino al infierno, al mismísimo infierno por estarse burlando de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo aquí, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Esto se aplica a los jóvenes hoy en día. ¿Por qué? Serán desobedientes porque ya no obedecen a los padres, ya los permisos desaparecieron y ellos ya no necesitan permisos, son desobedientes y hacen lo que ellos quieren. Ellos dicen, yo voy a tal lado, yo no tengo por qué pedir permiso. Y se van y son malagradecidos porque a veces los padres están preocupados por ellos y no les importa tener a los padres así. Otros también pues no reconocen el esfuerzo de los padres que se la pasan trabajando para darles lo mejor y simplemente son malagradecidos, no saben con cuánto esfuerzo los padres se ganan el dinero y ellos en un 2x3 se lo gastan sin agradecer lo que los padres, el sacrificio que los padres hacen para que ellos lo tengan todo. Y bueno, dice, no considerarán nada sagrado. ¿Por qué? Pues porque también mucha gente últimamente
no consideran nada sagrado. Vuelvo a lo mismo, a las burlas que hacen de nuestro Señor Jesús y de Dios. Esto no es considerar, o sea, que no consideran, perdón, nada sagrado, no es considerar nada sagrado. Dice también, no amarán ni perdonarán. Hay personas que en lo personal he visto de cerca, incluso en la misma familia, tristemente lo digo, que viven abrazados de la ofensa. Pasan años y años y siguen abrazados de la ofensa, del rencor, no quieren perdonar, no se aman a sí mismos, porque si se amaran a sí mismos, perdonarían. Dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios no nos va a perdonar. Entonces, eso no es amarse. Si se amaran un poco, pues también soltarían esa ofensa, soltarían el rencor. Aparte, el rencor enferma. Está comprobado científicamente que el rencor causa cáncer. Por eso es que si también eres una persona que tienes un coraje, un rencor ahí guardado, por favor, suéltalo, entrégaselo a Dios. Yo sé que es difícil, pero la misma palabra también de Dios nos dice, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Si nosotros no nos amamos entre nosotros mismos, entonces no somos discípulos de Cristo. Tenemos que ser imitadores de Él. ¿Qué fue lo que hizo Jesús estando en la cruz después de haber sido escupido, escarnecido? Dice la palabra en Isaías 53, el molido fue por nuestras rebeliones, ¿verdad? Herido fue por nosotros, escarnecido. Y dice que como cordero fue llevado al matadero y ni siquiera abrió su boca. Jesús estando en la cruz después de todo lo que le hicieron, él dijo, Señor, perdónalos porque no saben ellos lo que hacen. Dios mismo nos puso la muestra que debemos de perdonar. Entonces hoy es el tiempo de sanar esas heridas. Dios quiere que sanes esas heridas. Tal vez tú que me estás viendo en este momento sabes de lo que estoy hablando. Yo no te conozco, pero el Espíritu Santo te está hablando para que sueltes ese rencor, ese coraje que tienes contra de alguien. Perdona, si a lo mejor es un vecino, una vecina que tienes por allí, que de repente sales y pues hasta se tuercen la boca porque no se quieren hablar, pues que se vea la luz en ti. Acuérdate que nosotros somos la luz en este mundo de tinieblas. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a sanar esas heridas y que Él viva verdaderamente en nosotros, que se note con nuestra manera de vivir que realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y bueno, perdón, voy a seguir hablando, donde dice, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Esto también aplica para las personas que les gusta el chisme, calumniar a otros con tal de salir librados, ¿verdad? Con tal de salir limpios de alguna chisme, de alguna situación. Y por eso dice que no tendrán control propio. ¿Por qué? Porque la lengua es un pequeño timón que maneja todo el cuerpo. También la Biblia nos dice. La lengua nos puede llevar a la condenación. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra lengua. Pidámosle a Dios que tengamos control propio, control de esta lengua, que el Espíritu Santo sea moviéndonos la lengua, que si vamos a abrir la boca sea para bien, para bendecir a otros, no para maldecir, ni tampoco para calumniar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Dice también, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Aquí me voy a detener un poco para hablar sobre la crueldad. Muchos hombres que son crueles. Hace poco yo vi una escena en YouTube justamente de un hombre allá en Colombia que dice que era pastor, que de pastor no tenía nada, no tenía, tenía la apariencia de religioso, pero en realidad no tenía amor. ¿Por qué? Porque se casó con una mujer que tenía ya una hija. Esta niña a los 12 o 13 años fue violada por este hombre. Él la sacó de la escuela con engaños diciéndole que le iba a dar una sorpresa a su mamá. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues
que este hombre se la llevó a un lugar lejano, ya lo tenía preparado para hacer de las suyas, la violó y de pilón ya estaba cavando un pozo, la dejó amarrada en una cama y estaba cavando un pozo para matarla y meterla allí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que Dios mandó un ángel, Dios la libró a esta niña, pudo zafarse, se escapó por la ventana y aunque el hombre iba tras de ella persiguiéndola, gracias a Dios un hombre alcanzó a ver la escena y pudo auxiliarla. Puedes buscar esto en las redes sociales, te digo, esto sucedió en Colombia. Este hombre, pues hablando de la crueldad, digo, pues si hubiera tenido un poco de amor no hubiera hecho todo lo que hizo. Y muchos así también abusan de criaturas inocentes, ¿verdad? A veces los padres dejan a los niños en manos de hasta de familiares, tíos o primos o quien sea, y estas personas son crueles porque nomás están pensando en saciar, perdón, sus bajos instintos y no les importa el dolor de las criaturas ni el dolor de los padres. Así es de que eso también ya lo hemos visto y lo estamos viendo en estos tiempos porque la maldad, vuelvo y repito, ya aumentó demasiado. Y bueno, dice también aquí, traicionarán a sus amigos eh, y, y serán imprudentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son imprudentes y traicionan a los amigos. Hay muchas personas así también que, por ejemplo, hablando de personas ya, un matrimonio que tiene algún amigo, una amiga, a veces ese amigo o esa amiga se va metiendo tanto en los matrimonios que termina desbaratándolos, ¿verdad? Se mete ya sea a robar la pareja del amigo, o sea, la esposa, y adultera con ella o al revés, ¿verdad? También se ha visto mucho esos casos últimamente. Por eso debemos pedirle a Dios que nos ayude a saber a quién le abrimos la puerta de nuestra casa, a quién le abrimos nuestro corazón para darle la amistad. Por eso es muy importante que pedirle a Dios el discernimiento para poder escoger y saber quiénes sí son verdaderamente amigos y quiénes no. Dice aquí también se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Muchos sí se llenan de soberbia porque dicen, yo no necesito nada de nadie, y aunque saben que están en necesidad, la soberbia los está matando y prefieren seguir careciendo antes de pedir algo a alguien. Y también eso es lo que vemos. Y dice, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Hay muchos también que, por ejemplo, sin ofender a nadie, pero drogadictos o precisamente personas ya adictas al sexo, no les importa no les importa nada de Dios, sino simplemente saciar sus bajos instintos, ¿verdad? Ellos aman más los placeres, aman más también las fiestas, la rumba, como muchos dicen, y no quieren saber nada de Dios. Dicen, ahorita no, ahorita yo no puedo recibir porque ahorita yo me quiero divertir, yo no quiero saber nada de Dios, ya más adelante, pero tú no sabes si el día de mañana llegue. Así es de que tú también, si te está tocando, perdón, esta palabra, si Dios te está hablando con esta palabra, ponte a cuentas con Dios y entrégale tu vida a Él hoy, porque no sabes si el mañana va a llegar. Y luego lo último que a mí me llama también la atención, dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder de hacerlos obedientes a Dios. Esto ya sería lo último. Y pues vuelvo a lo mismo, hay muchas personas que se ponen la careta de religiosos y hacen creer a la gente que realmente son amadores de Dios, pero su corazón está totalmente podrido por dentro. Por eso vuelvo y repito lo mismo, pidámosle a Dios el discernimiento que nos ayude a entender que sí estamos en estos últimos tiempos y a pedirle más bien el escudo protector, que el ángel de Jehová campe alrededor de nosotros y nos defienda, que Dios mande a sus ángeles, que guarde a nuestra familia, a nuestros niños sobre todo y a toda nuestra familia en general. Y bueno, pues hasta aquí voy a terminar con este mensaje para ya no alargarlo más. Espero que Dios te haya hablado por medio de él y te doy las gracias por haber estado aquí hasta el final. Por favor, ayúdame a compartir este mensaje más adelante porque tú no sabes si a alguien le puede servir lo que aquí se ha hablado.
Yo no me estoy adornando porque yo siempre le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sobre todo al Espíritu Santo, que Él hable a través de mi boca para que lo que yo hable penetre hasta el fondo del corazón de la persona que está necesitando escuchar la palabra. Y bueno, pues hasta aquí, muchas gracias. Nuevamente te doy las gracias por haber estado aquí. Que Dios te bendiga y primeramente Dios nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.